¿Qué tal? Soy el ingeniero biomédico Nahuel Vargas Barón, trabajo en el Hospital Juan Domingo Perón, en la ciudad de Tartagal, Salta, área operativa 2 y me desempeño en el área de bioingeniería. Presento en este video un monitor multiparamétrico, equipo de registro y control de signos vitales de pacientes adultos, pediátricos y neonatales. El objetivo de esta presentación es la introducción a los participantes al uso de los equipos de monitoreo, reconociendo e interpretando las variables registradas, identificar alarmas, configurar el sistema de acuerdo al paciente monitorizado, conocer y distinguir sensores y accesorios que vienen con el equipo. El equipo que le muestro a continuación es un monitor marca Lex, ese es el nombre comercial que tiene. Dentro del mercado se pueden encontrar diferentes marcas: General Electric, Mindray, Edan, Philips, FEAS. Muchos de ellos se encuentran hoy en las distintas instituciones públicas y privadas. Y bueno, el formato de todos los monitores son similares, por lo general, y es muy habitual encontrar, por ejemplo, la perilla selectora. En el caso de este monitor y muchos que están viniendo actualmente son táctiles, entonces se puede seleccionar por medio de tocando la pantalla directamente. Como se puede observar también en este monitor, tenemos una serie de botones de pulsador, encendido, que es donde se enciende y se apaga el equipo. Tenemos un botón para silenciar las alarmas, las diferentes alarmas con las que cuenta el equipo. Tenemos un botón para comandar lo que es la presión no invasiva. Y bueno, una serie de botones físicos que se redundan o se pueden repetir o no de forma táctil en la pantalla. Pero para remarcar dentro de las características constructivas del equipo, lo que se resalta en los equipos de hoy en día son las carcasas plásticas. ¿Por qué la carcasa es plástica? Dos razones primordiales. Disminuye considerablemente el peso del equipo, que muchas veces se instala y que hay que tener en cuenta en soportes amurados por encima de la cabecera de la cama de los pacientes de internación. Al ser más liviano, los equipos facilitan su traslado. Tiene mayor durabilidad estas carcasas plásticas, resisten más a los agentes químicos, desinfectantes que se emplean para su limpieza. No se corroe, no se oxida. Y además, y no menos importante, es más, diría bastante importante, al ser el plástico un mal conductor de la electricidad, hace que estos equipos disminuya la posibilidad del riesgo de choques eléctricos. Recordemos que estos son equipos electrónicos, funcionan conectados a la red central, así que y van conectados directamente a través del cable a los pacientes. Y además, bueno, el usuario siempre está en riesgo de tocar el equipo, de que tenga un falso contacto y de que se le someta a una descarga eléctrica que puede ser de mayor o menor intensidad, provocando diferentes tipos de accidentes. Esto, ¿a qué viene esta referencia? Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros contamos con unos monitores de una marca en particular que tienen ya más de 10, 15 años de antigüedad. Son monitores sumamente pesados, su carcasa o su estructura tiene muchas partes de hierro, muchas partes metálicas, son muy pesados, son de difícil traslado, muy incómodo de mover. Entonces, y bueno, al ser metálica la carcasa, ante cualquier falso, eso puede poner el vivo en contacto con el usuario, con el paciente y darle una descarga eléctrica. Hoy en día, garantizar la seguridad eléctrica en cuanto al uso del dispositivo es una característica obligatoria que deben tener los equipos a la hora de ser fabricados. ¿Dónde encontramos estos equipos dentro del ambiente hospitalario? Bueno, los encontramos en quirófano,
terapias intensivas de adultos, pediátricas o neonatologías, en las guardias centrales, shock room, ambulancias de media y alta complejidad, unidades coronarias, internaciones de cuidados intermedios, entre otros servicios. Estos equipos están clasificados como equipos de monitorización solamente. Son equipos que toman las señales electroquímicas del paciente o diferentes señales, las registran y las ponen a disposición del profesional, pero en el caso de que pasara algo, se desconectara el equipo, se cortara la luz y bueno, el equipo no tendría batería y se apague, la vida del paciente no correría peligro por no depender su vida de este equipo. O sea, es fácilmente reemplazable en esos instantes en el que se detiene el equipo por otros elementos, por ejemplo, en la toma de presión no invasiva con un tensiómetro, por ejemplo. Distinto a un respirador, que sí es un equipo de soporte de vida y del cual depende la vida y la recuperación del paciente. En el caso de que falle el respirador, la vida del paciente directamente correría peligro. Ahora, si un paciente está conectado a un monitor multiparamétrico y este fallara, ya sea por el corte del suministro eléctrico, no correría el peligro la vida del paciente. Como les digo, fácilmente se puede tomar un tensiómetro, medir tradicionalmente la presión arterial, se puede tomar un saturómetro de dedo portátil, se puede dar solución en ese momento. Bueno, ¿por qué se llama a este equipo monitor multiparamétrico? Su nombre lo dice, registra múltiples parámetros, signos vitales al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos parámetros? Mide señal de electrocardiografía, saturación de oxígeno, presión no invasiva, temperatura de piel y o rectal de acuerdo al tipo de sensor con el que se cuente. Mide la frecuencia cardíaca o pulso, se puede o registra la respiración, se puede registrar o medir la presión de forma invasiva y se puede medir capnografía. En el caso de este monitor que estoy mostrando, solamente registra o mide 6 de los 8 parámetros que yo nombré. No registra, no tiene los módulos de presión invasiva y capnografía. Sí tiene electrocardiografía, tiene saturación, temperatura, presión no invasiva y bueno, a través de los cables, por ejemplo, de electrocardiografía, que ya lo vamos a ver, mide también respiración y frecuencia cardíaca. Acá, a un lateral del monitor, vemos una serie de conectores o pines de diferentes colores, de diferentes tamaños, y cada uno de estos conectores con una nomenclatura en la parte superior izquierda de cada uno que indica qué parámetro mide o registra y qué sensor va conectado ahí. Obsérvese, por ejemplo, que en el caso de este pin naranja, en el borde superior izquierdo dice T1 y hace referencia a la temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? La temperatura se mide a través de este cable, que es un sensor, es una termocupla. Fíjense que de un extremo tenemos el objeto sensor, la termocupla, y del otro lado, tenemos el conector que va al equipo, ¿verdad? Este extremo va al paciente y este extremo va al conector. Fíjense que el color del conector del cable coincide con el color del conector del monitor. A la hora de conectar siempre los sensores al monitor, se debe hacer con mucho cuidado, muy suavemente, no se debe forzar. Hay solo una posición que tiene de conexión. Fíjense que el cable, acá el conector del cable tiene una flecha y una muesca, y el conector del monitor tiene también una flechita que indica en qué sentido va conectado
la ficha. Entonces, sin presionar mucho, sin exigir a la conexión, se lo ingresa e inmediatamente que se ingresa, el equipo empieza a registrar temperatura, se activa. Bueno, en el caso de saturación, también, fíjense, ficha macho azul, acople hembra azul, nomenclatura que indica que acaba conectado la pinza de saturación. Fíjense la muesca, la flecha que indica cómo es el sentido de conexión. Se ingresa tratando de exigir lo menos posible la conexión. Lo toma el sensor, se coloca el dedo y el equipo inmediatamente empieza a registrar. En este caso aparece la curva leptinográfica, empieza a medir la saturación, en este caso 98% de saturación en sangre, y además me toma el pulso. ¿Qué se observa además? Bueno, toda la información que tira el monitor. Fíjense que acá en la parte superior izquierda del número de registro que sale, porque esto es la saturación que yo tengo en estos momentos, salen dos números, 100 y 90. Esos números son los máximos y mínimos de alarma o de valores tolerados para que el monitor nos avise que hay algún valor que por encima o por debajo de lo que está programado no es lo correcto. En el caso de la saturación, un valor normal aceptable es una saturación de 91, 90, bueno, como en este caso 90. En el caso de que la saturación o mi saturación bajara por debajo de esos 90, el monitor empezaría a avisar y a sonar con alarma audiovisual. En la actual situación de pandemia, el registro de saturación era importantísima por la característica de la enfermedad, caracterizada por una neumonía muy severa y aguda, que comprometía ampliamente los pulmones, no permitiéndole hacer ese intercambio gaseoso, adquirir el oxígeno inspirado, o extraer el oxígeno del aire inspirado, perdón, comprometiendo el intercambio gaseoso y dificultando el traslado del oxígeno, el transporte del oxígeno por medio de hemoglobina a todas las células y tejidos del cuerpo. ¿Sí? Una saturación por debajo de 85 ya es una situación crítica. Era fundamental medir la saturación en esas instancias, ya que bueno, se trataba al paciente, entre otros medicamentos, se lo asistía con oxígeno. Entonces, a la hora de asistirlo con oxígeno, había que llevar un control y un registro, un seguimiento de cómo iban mejorando los valores de la saturación de oxígeno. Si un paciente ya estaba muy comprometido, tenía una saturación de 85%, según bueno, algunos protocolos que llegaron de Nación, que leí, la saturación objetiva era 91-92%. De esta forma, bueno, contar con un instrumento de medición de estas características fue y es fundamental durante estas situaciones críticas. Otro parámetro vital que nos permite registrar y medir y controlar este equipo es la electrocardiografía, ¿verdad? Esto se hace a través de este cable que se denomina paciente, haciendo siempre hincapié en las normativas y en las codificaciones de los colores. Fíjense, el cable va conectado acá al pin verde, conector macho verde. Siempre hago observación y referencia de acá, que hay que mirar siempre la muesca, porque siempre el cable va en una sola posición, se lo conecta sin esforzarlo demasiado, y bueno, del otro extremo vemos que están los electrodes que van conectados a paciente,
también con su codificación, y que van conectados a través de electrodos adhesivos en puntos específicos del tórax o del cuerpo del paciente. ¿Qué otras posibilidades me permite este respirador? Bueno, a la hora, por ejemplo, de admitir al paciente, me da una diversidad de menús. Vamos, por ejemplo, acá donde dice menú, presionamos, vamos a configuración de paciente, podemos ingresar a los pacientes con todos sus datos personales. Ahí me pregunta si quiero limpiar los datos previos. Antes, supongamos que había otro paciente, ponemos que sí. E inmediatamente me da acceso a una pantalla de ingreso de datos personales y algunos datos fisiológicos del paciente. Por ejemplo, en el primer caso me pide un NID de paciente, supongamos que es un DNI. Lo ingresamos y ya podemos tener registrado el DNI del paciente. Apellido. Nombre. Número de cama. Dice yo se encuentra en la cama 14 de internación. ¿Qué médico lo atiende? Ingresamos el nombre de un médico, un doctor Ruiz, por ejemplo. El género. Y acá, bueno, este parámetro es importante a configurar, que me da las tres opciones, adulto, pediátrico y neonatal. Es fundamental que se individualice acá al paciente, porque de acuerdo a lo que setiemos o ingresemos acá, van a cambiar los valores de alarma máximo y mínimo. Por ejemplo, pongamos que es un paciente neonatal, salimos y vemos cómo inmediatamente cambia. Por ejemplo, el máximo en el pulso, en la frecuencia del pulso o en la frecuencia cardíaca va de 120 máxima a 200. No es lo mismo la frecuencia cardíaca de un neonato que la frecuencia cardíaca de un adulto. Si se observan ahí los números, ingresamos de nuevo, configuramos paciente, ¿sí? Cambiamos tipo de paciente a adulto. Salimos y observamos cómo vuelven a cambiar los límites de alarma. Es muy importante que a la hora de ingresar el paciente se diferencie qué tipo de paciente es. Vamos de nuevo. Ingresamos un nuevo paciente. Como les digo, ingresamos cualquier número, suponiendo que es el número de documento, el apellido Pérez, doctor Ruiz, me da la posibilidad de poner el tipo sanguíneo AB, AB0, no sabe. Bueno, si llegara a tener marcapaso el paciente, la fecha de ingreso, de admisión, que es la que coincide con la fecha actual del monitor, la fecha de nacimiento del paciente, la altura, el peso, bueno, si se conociera. Una vez que ya ingresamos los datos, salimos y acá en la parte superior del equipo, fíjense, cama 14, Juan Pérez, adulto. Entonces de esta forma individualizamos a cada paciente, esto le da una perspectiva de calidad mayor y una atención más personalizada al paciente. Bueno, una vez ingresado el paciente, una vez conocido el tipo de paciente que es, el equipo empieza a hacer registro de todos los parámetros y en el caso de que, bueno, detecte alguna anomalía, avisa de forma audiovisible, o sea, suena y además emite luces.
Todos estos equipos vienen con batería. La batería le da entre 1 hora, hora y media o hasta 2 horas de autonomía. Va a depender también del estado de la batería, de la antigüedad del equipo, del tipo de batería que tenga, de la marca, del modelo. Bueno, es un abanico muy amplio de lo que va a depender la batería. Se recomienda para cualquier equipo electrónico que utilice batería siempre tratar de usarlo en este modo, o sea, desconectado de la red eléctrica hasta agotarse totalmente la batería y recién conectarlo para cargarlo. De esta forma se le prolonga el tiempo, o no se le prolonga, se aprovecha en el tiempo de vida útil la batería del equipo. Hay que tener cuidado también a la hora de almacenar los equipos, que no estén mucho tiempo almacenado y sin uso. El equipo, aunque no se utiliza, se deteriora. Es en el caso de la batería que por la humedad, la temperatura, del simple hecho de estar almacenada y sin funcionar, se hinchan y revientan. Si la batería está internamente al equipo, porque muchas veces a la hora de recibir un equipo nuevo, la batería viene por separado, viene para instalarse, muchas veces vienen los equipos ya con la batería instalada. Cuando el equipo se almacena por mucho tiempo y no ha pasado en el hospital, suele suceder que la batería al no usarse se hincha por estas situaciones de humedad, de calor, revientan dentro del equipo y bueno, traen químicos y compuestos que también son deteriorantes. Adentro hay componentes electrónicos muy sensibles, muy frágil, y esto causa un daño bastante severo en los equipos y en equipos que nunca se utilizaron. Otra recomendación en el momento de la desinfección y la limpieza del equipo, lo que se recomienda siempre es sobre un paño rociar el elemento o el líquido desinfectante o limpiador que se emplee y pasarlo recién sobre el equipo. No se debe rociar directamente el equipo, no hay que olvidarse, no hay que perder de vista que son equipos que funcionan con electricidad y de la incompatibilidad que hay entre la electricidad y los líquidos. En cuanto a la durabilidad o la vida útil de los sensores, bueno, va a depender del cuidado, en el mejor de los casos, en el mejor de los servicios donde el cuidado sea el adecuado, y un sensor, un cable paciente, un brazalete de presión invasiva y dura hasta 9 meses. De igual forma, si ya pasó un año de la instalación y de la utilización de los sensores, por más que no se los vea muy pronto a darle de baja, se debe iniciar las gestiones para ir comprando accesorios nuevos. Es raro que el equipo en sí falla, separan los equipos por la rotura o el deterioro de los sensores. Es a simple vista si se observa, ¿no? Cómo cambia de color el cable, se ponen amarillentos, se resecan las gomas, se empiezan a pelar los cables, dejan expuestos las aislaciones, los filamentos internos de los cables. Se recomienda también que a la hora de manipular estos equipos que son muy sensibles a las señales externas, todo lo que sean celulares, radios o fuentes de interferencia se las dejen lejos del radio del equipo, porque las señales biológicas son muy pequeñas, son señales muy fácil de interferir, y muchas veces, por ejemplo, es el caso de los celulares, generan estas distorsiones o estos malos registros en las señales biológicas, lo que puede dar paso a una mala interpretación de la señal y una mala toma de decisión o mal diagnóstico por parte del profesional médico. Es por eso que siempre que se manipulan este tipo de equipos de monitoreo, de registro de señales, se recomienda por lo menos el celular, que es un elemento de habitual uso, de dejarlo en otra habitación o guardarlo hasta el momento de que se termine de trabajar con los equipos. Bueno, y por último, el que tenga la posibilidad o acceso a estos equipos en su hospital, en la clínica en donde se desempeñen,
acercarse al equipo. Son equipos muy intuitivos, uno puede aprender rápidamente a operarlos. Siempre consultar los manuales de usuario. Todos estos equipos vienen con manuales de usuario, es fundamental. Ahí explica cómo es el funcionamiento y la utilización del equipo. Algunos hasta vienen con guías rápidas de información. Y bueno, lo que les digo, los formatos de casi todos los equipos de multiparámetros son similares. eh, y bueno, son equipos muy confiables y siempre bueno a tener en cuenta el tema de los cables sensores, guardarlo, no dejarlo sometido a la presencia del oxígeno, por ejemplo, que es un gas muy desecante de las gomas, que si se empiezan a observar cables rajados, resquebrajados, se inicie de inmediato la gestión para la compra de los accesorios, ¿no? Que es lo que por ahí pueden parar a los equipos.